Vamos a explicar la siguiente corriente ética que teníamos pendiente, que consiste en una parte del hedonismo, concretamente el epicureísmo. El epicureísmo surgió en el siglo III antes de Cristo en Samos por parte de Epicuro, por eso se conoce como Epicuro de Samos y el epicureísmo. Fijaos, si os dais cuenta, hemos hablado hasta la fecha de dos grandes escuelas. La primera fue la Academia de Platón, la siguiente el Liceo de Aristóteles, para que veáis un poco cómo estas palabras han pasado incluso al lenguaje coloquial para hablar de las academias, liceos, colegios. Y la escuela de Epicuro fue el jardín. Y se conocían a este tipo de filósofos, se llaman filósofos del jardín. Fijaos incluso que no tiene nada que ver, pero parte del lenguaje sí. Como hay ciertas escuelas infantiles, se llamaba antiguamente jardín de infancia, para hacer referencia a las escuelas. Como otro tipo de escuela ha pasado también al castellano, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa Epicuro en su filosofía y concretamente la ética? Pues lo explicaremos después. Ahora mismo tenemos que hacer un poco de introducción para saber quién era Epicuro, de modo que después entendamos qué aportación hizo la ética. Ten en cuenta que como griego que era Epicúreo, se preguntó por la fisis, por la naturaleza. Entonces fue de algún modo discípulo de Demócrito, no es que fuera coetáneo de Demócrito, pero sí que siguió sus tesis. ¿Y qué afirma Epicuro? Que solo existe la realidad material y sensible. Y esta realidad material y sensible está formada por átomos o partículas indivisibles que aportan y son sometidas a una causalidad ciega y necesaria. Y esta causalidad ciega y necesaria produce todo lo que hay. Fijaos, ¿qué te estoy diciendo? Que todo lo que existe, ¿qué es? Fruto de la aglutinación de átomos y partículas indivisibles. Y es lo que produce la realidad natural. Fijaos, de algún modo, el atomismo de Demócrito sigue una especie de renovación con esta tesis. Por tanto, ¿qué afirma Epicúreo? Que todo lo que existe es una inmensa estructura de átomos materiales sometidos a las leyes necesarias. Por tanto, ¿qué está diciéndome Epicuro? Que todo está sometido al mecanicismo. Y es un concepto que tenéis que conocer y entender. ¿Qué significa mecanicismo? Fijaos, la palabra mecanicismo viene de máquina, ¿no? Que todo funciona como una especie de engranaje, de máquina. Dicho de otro modo, que está determinado a hacer lo que tiene que hacer. Fijaos, si todo está determinado, todo funciona como una máquina, todo sucede porque está determinado que suceda así, nos preguntamos, ¿qué papel hay para la libertad? Fijaos, sí. Y esto es un punto importante que os quede claro, por favor. Si todo está sometido al determinismo, ¿qué significa? Fijaos que si todo está sometido al determinismo, es un concepto que tenéis que tener claro, determinado, ¿qué significa? Que está obligado a hacerlo eso. No tiene sentido hablar de libertad. Por tanto, si no tiene sentido hablar de libertad, ¿qué sentido tendrá hablar de ética? ¿Qué aportación va a hacer Epicuro a la ética? ¿Vale? Por eso vamos a intentar explicarlo. Fijaos, Epicuro no se preocupó tanto por la naturaleza y para él la filosofía era el camino para lograr la felicidad. Y la felicidad que entendió que era una especie de liberación de las pasiones. Por tanto, el fin de la filosofía para Epicuro es la felicidad. ¿Y con qué va a identificar la felicidad? Fijaos, ¿vale? Con el placer, ¿vale? Esta va a ser la tesis principal de Epicuro. La búsqueda del placer, pero no como la entendemos hoy de una manera vulgar hedonista, sino el placer como ausencia de dolor. Lo digo ya como premisa para que lo entendáis. Epicúreo no tiene nada que ver con una especie de hedonista hoy en día que buscaría todos los actos placenteros simple y llanamente, ¿vale? Tiene una profundidad mucho más grande que intentaremos ahora desarrollar a lo largo de la clase. Entonces, fijaos, si él afirmaba que todo está determinado, vuelvo a la pregunta de antes, ¿cómo podemos entender que haya una ética sin ausencia de libertad? Entonces él hablaba de que el hombre sí que tenía una pequeña muestra de libertad, que es un poco en el fondo la libertad interior, que sí que podía utilizarla para liberarse de las pasiones. Entonces, fijaos, ¿por qué él quiere utilizar la filosofía? Primer punto,
para liberar a los hombres del temor de los dioses, ¿vale? Demostrando que, de algún modo, para Epicuro los dioses no se ocupaban de los asuntos humanos. Por tanto, si no se ocupan de los asuntos humanos y todo está determinado, no hace falta para ellos crear una especie de justicia de Dios y en un más allá. ¿Por qué? Porque si todo está determinado, no hay sitio alguno para la acción de los dioses. Fijaos que no hay libertad, por lo cuanto el designio de un divino no tiene sentido hablar. Por tanto, él quiere utilizar la filosofía para esto, ¿no? Es decir, pues no nos preocupamos de los dioses porque los dioses son felices y no se van a ocupar de los asuntos humanos. De algún modo, si os dais cuenta, es una perspectiva deísta, ¿vale? No esta perspectiva que dice que Dios no se ocupa de los asuntos humanos. Primer punto. El segundo punto que persigue es este: libertar a los hombres del temor a la muerte, demostrando que no es nada para el hombre. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: cuando nosotros existimos, la muerte no existe. Y cuando aparece la muerte, nosotros no existimos. Es decir, cuando nosotros vivimos, la muerte no está presente y cuando ya llega ella, nosotros ya no estamos. Por tanto, de algún modo, ¿qué quiere? Liberar, si me apuráis, a una especie de temor a la muerte física. Y en tercer lugar, ¿qué quiere? Demostrar la accesibilidad del límite del placer. Fijaos, ¿qué quiere decir? El demostrar cómo es fácil lograr el placer. Y un poquito explicaremos esto qué significa para él. Y por último, ¿qué quiere? Demostrar la lejanía del mal y la brevedad y provisoriedad del dolor. ¿Qué significa esto? ¿No? Que es decir, que nuestra vida es corta como para que el mal y el dolor nos atenúen siempre y nos opriman. ¿Por qué? Porque el fin, como toda ética de la felicidad de Epicuro, ¿cuál es? Pues buscar la felicidad. Por tanto, ¿qué debe hacer el hombre, según Epicuro? Alcanzar la felicidad mediante la búsqueda del placer. Y ahora mismo vamos a intentar explicar qué entiende Epicuro por placer, porque no entiende él lo mismo que vas a entender tú con el lenguaje castellano actual. Fijaos, ¿el qué dice? Fijaos que los hombres trabajan y buscan cosas que no son el placer mismo. Es decir, vosotros mismos estáis ahora mismo estudiando y estáis haciendo un trabajo. Posiblemente no sea muy placentero el acto de trabajar, ¿no? Pero sí que estáis esperando que con este acto de trabajar obtengáis un bien mayor, que de algún modo produzca un bien mayor. Entonces eso es lo que él afirma, ¿no? Que los hombres trabajan y buscan cosas que no son el placer mismos, pero son fines o son medios para mantenerse con vida o para procurar una fuente de placer, pues si me apuráis, a más largo plazo. ¿Qué va a afirmar él? Pues que la vida feliz consistirá en esta búsqueda del placer. Entonces, fijaos, y aquí es un punto importante que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Si él identifica la felicidad con el placer y de algún modo repite lo mismo, el placer es el principio y fin de la vida feliz, tenemos un problema ahora mismo. ¿Qué normas de carácter universal damos con esta ética? Porque él dice que la felicidad está en el placer, pero tú puedes identificar el placer con una cosa y otra persona puede identificar el placer con otra. Fijaos que ayer, cuando explicábamos a Aristóteles, sí que dábamos un contenido material, os explicábamos las virtudes, que las virtudes nos ayudaban a ser felices y enunciábamos las virtudes. ¿Y qué eran las virtudes? O sea, dábamos un contenido. El problema del hedonismo, o aquí concretamente, el problema que nos plantea Epicuro es que sí, identifica la felicidad con el placer. Pero fijaos que no podemos dar unas normas con carácter universal e imperativo. ¿Por qué? Porque el placer es un hecho subjetivo. Fijaos, uno puede preguntarse, imaginaos que uno sigue esta ética a pies juntillas, ¿no? Con todas las de la ley y piensa que tomar sustancias opiáceas, como le producen acto placentero, pues las va a seguir. Pero sabemos que a largo plazo el seguir esta actitud provoca pues un gran sufrimiento en estas personas. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando una persona empieza a consumir sustancias opiáceas, la adicción le lleva a consumir
cada vez sustancias mayores para conseguir la misma cantidad de placer. Y el problema está que el precio pues, se ve que es bastante elevado, con lo cual tienen serios problemas en poder conseguir, ¿vale? Aparte de toda la adicción y todos los problemas que ello lleva después mentales y familiares, etcétera, ¿vale? Fijaos, por eso os decía que esta ética tiene un problema ahora mismo, en que puede hacer daño a la persona en el sentido de no hay un placer que sea objetivo, y lo que él dice, fijaos, la búsqueda irresponsable del placer no trae la felicidad. Y esto es un poquito lo que vamos a intentar explicar qué significa, que ya el mismo Epicuro lo afirmaba. Para empezar, Epicuro divide los placeres, aunque ahí tenéis el placer dinámico y el placer estático, que lo explicaré después, también lo divide en dos tipos de placeres. Fijaos que de algún modo son la antesala a este placer dinámico y el placer estático. Divide, por un lado, el placer corporal. Oye, pues esto es claro, el placer corporal. Oye, una persona que tiene sarna se rasca y tiene placer corporal. Oye, pues venimos de comer, sí, o hace un rato que habremos comido, si la comida estaba buena, oye, pues hemos tenido un placer corporal, etcétera. Es decir, tampoco vamos a poner más ejemplos porque yo creo que el concepto de placer corporal es bastante claro para todo el mundo. Y después identifica, fijaos, frente al placer corporal, identifica otro, que es el placer espiritual. ¿Vale? ¿Y qué afirma que es este placer espiritual? Dice que es un placer de la voluntad. ¿Y en qué consiste este placer espiritual? En recordar, en imaginar o en proyectar situaciones placenteras, ¿vale? Si esto es posible. ¿Y cuándo es posible? Pues cuando previamente has tenido una experiencia placentera. Fijaos, si no, no puedes proyectarla, ¿vale? Si no ha existido, no hay placer espiritual. Y si te das cuenta, pues no es lo mismo comerte una comida sabrosa que a recordar lo sabrosa que era la comida. Pues no. Por tanto, ¿qué acaba identificando Epicúreo? Que el placer que queda, que consiste, es el placer del cuerpo, ¿no? Y de algún modo, pues sí, el placer espiritual lo define, pero no es el placer estricto, ¿vale? Entonces vamos un poquito a los placeres que tenéis en la transparencia, fijaos. Luego dice que hay dos tipos de placeres, que sería el placer estático o en reposo. Fijaos, ahí dice que es la ausencia de dolor y de turbación, ¿vale? ¿En qué consiste este placer? ¿Vale? Consiste en la privación del dolor, ¿vale? ¿Y cómo vamos a poder privarnos del dolor? Pues cogiendo aquellos placeres que son como algo natural a la actividad, ¿vale? ¿Cuáles son aquellos placeres estáticos? Los que son normal de la actividad. Pues, por ejemplo, después de estar cansado, pues reposar, tener un poco de hambre, pues comer, tener sed, beber agua. ¿Qué no va a identificar Epicúreo con un placer estático? Pues, por ejemplo, si yo tengo sed, pues beber una bebida alcohólica. Eso no lo va a identificar él con una especie de placer estático. ¿Por qué? Porque eso, fijaos, lo identificará y veremos después como un placer dinámico. ¿Qué es un placer dinámico? Ahí lo tenéis. Procurarse un placer o satisfacer una necesidad. ¿Qué es un placer dinámico o en movimiento? Consiste en el gozo y la alegría que experimenta el alma como algo sobreañadido a la naturaleza. Es decir, pues son esos placeres que de algún modo me voy yo provocando y me voy yo dando. Fijaos, ¿qué afirma Epicúreo? Que a la larga los placeres dinámicos, los placeres en movimiento, producen dolor. ¿Por qué? Porque si los convierto en un hábito, esclavizan al alma. ¿Por qué? Porque someten a la persona a cosas exteriores. Fijaos lo que te está diciendo, es decir, él de algún modo dice que la felicidad consiste en el placer. Entendéis que los placeres dinámicos pues son pues gozar de un placer, lo que os he dicho antes. Una persona es alcohólica, pues él quiere beber una bebida pues que tenga cierto grado alcohólico, le produce cierto placer, pero ¿qué te dirá? Que tiene un problema. ¿Por qué? Porque a la larga este placer lo esclaviza. Entonces, ¿qué está diciendo? Fijaos que el único placer válido, la única felicidad, consistirá en el placer estático. Fijaos, siquiera repito, el placer estático. Disfrutar de los placeres que son naturales a la actividad. Pues oye, el estar cansado, el reposar, lo que os decía antes. El tener sed, beber agua, ¿vale?
son los únicos válidos. ¿Por qué? Porque son los únicos que nos dará la felicidad. Y aquí un punto importante. ¿En qué identifica Epicúreo con la felicidad? En el no sufrir, en el no agitarse. Por eso identifica la felicidad con la ataraxia. Es la palabra griega que significa. ¿Qué significa ataraxia? Ausencia de dolor y ausencia de turbación. Fijaos, yo creo que de pequeños, si habéis tenido la varicela, mirad hasta qué punto, lo que decía, siempre vamos a ver un poquito la correlación. Había un medicamento que era conocido para que los niños que tenían varicela no se rascasen, se llamaba Atarax. Claro, ¿qué hacía este medicamento? Este medicamento lo que hacía era tranquilizar, ¿vale? Por eso, fijaos lo que significa, de dónde viene la palabra griega, ataraxia, ausencia de dolor, ausencia de turbación, o sea, la varicela que hacía, pues ponerte en marcha a los niños, que se rascasen continuamente los granitos que provocaba, los eczemas que provocaba esa enfermedad. Por eso el Atarax es un medicamento que relajaba. Entonces, fijaos, este es el carácter ético de Epicúreo, buscar el qué, la ausencia de dolor y de turbación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Fijaos, ¿cómo seremos felices? Mirad, pues limitando las necesidades, decía Epicúreo. Lo que tenemos que hacer para ser felices, porque si el único placer válido es el placer estático, ¿qué tenemos que hacer? Elegir bien y limitar las necesidades. Entonces, lo único que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades más elementales que tenemos en nuestra naturaleza. Ser unos austeros perfectos. Vivir en la más auténtica austeridad. Fijaos, decíamos al principio que el epicureísmo, si al final lo que quiere es el placer, al final, ¿qué me está diciendo? Que calcule la medida del placer. ¿Por qué? Porque me dirá que me conviene renunciar a placeres que originan un dolor mayor, porque me esclavizan. Y soportar aquellos dolores que me originan un placer mayor. ¿Vale? Fijaos. Y ahora la pregunta es, si me dice que tengo que calcular qué placeres tengo que hacer y me convienen y cuál es la medida, me dirá, ¿cómo lo voy a lograr? Pues mira, vuelve, en ese sentido no es original. El cálculo de los placeres, dirá Epicuro, me lo otorga la prudencia. Fijaos, porque con la prudencia se calculan los placeres, se limitan, fijaos, se limitan, perdonadme, se limitan y se eligen las necesidades y se logra la ataraxia. Yo creo que aquí tiene que quedaros claro este punto. No es lo mismo el epicureísmo que el hedonismo entendido como hoy en día. ¿Por qué? Porque daros cuenta cómo esta corriente ética de Epicúreo lo que acaba es un rigor absoluto, en un riguroso ascetismo. Y fijaos, un punto importante, vamos a ver la verdad que hay detrás de cada ética. Fijaos, yo os decía ayer a Aristóteles que detrás había verdad, pero mirad que esta ética, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si la seguimos, puede conducirnos a la desesperación. ¿Por qué? Porque dice, si yo busco el placer como un objetivo, ¿qué dice Epicúreo? Que al final me esclaviza y que me producirá un dolor mayor. Por tanto, y esto sí que es una enseñanza importante, fijaos, el placer no es una realidad que debemos buscarnos como un objetivo último. ¿Cuándo aparece el placer? Cuando no se lo busca. Fijaos que el placer no puede ocupar el lugar del sentido, el lugar de búsqueda. El placer es un instrumento al servicio del sentido. No es el sentido. Muchas veces confundimos el sentido con el placer y buscamos actos placenteros porque creemos que nos satisfarán y que darán la felicidad de nuestra vida. Y lo que están logrando es llevarnos a una esclavitud mayor. El sentido es otra cuestión, es otra cosa. Y cuando uno sigue el sentido, busca el sentido concreto, como consecuencia de, puede haber placer, ¿vale? Y no es conveniente ni toco ahora mismo explicar el placer. Yo espero que os haya quedado claro en qué consiste el epicureísmo, de modo que tengamos claro esta situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora